creativo y uno no se imagina que una gente de 80 años, hombres, mujeres, no importa, Sí. puedan seguir teniendo este tipo de placeres. Yo hice lo que yo podía hacer en cuanto a enseñarte lo que yo creía que podía enseñar. Y en el caso, enseñarlos a los dos. Yo creo que es importante enseñarlos a los dos. Lo que le enseñas al varón, se lo enseñas a la hembra. Claro, y la gente se horroriza que yo pueda hablar estas cosas contigo. Imagínate. Pueden no imaginarse a sus papás teniendo relaciones. Dirán, no, pero ¿por qué pones esa imagen en mi cabeza? ¿Qué es eso? ¡Qué horror! Déjame terminar. ¿Me puedes dejar terminar? Llega, pues. Amables impertinentes, llega a ustedes a nombre de Apple Tower, construyendo confianza, concretando sueños. Diluxus, vende tu casa, maximiza tu venta. Dr. Edwin González, vive tu salud y estética con experiencia médica. Ay, mami, yo me quedo loca. Cuando tú ves a los hombres comiendo, tú no te das cuenta que ellos están como en un éxtasis, así como un placer. Y yo siento que yo no tengo ese mismo placer para comer como cuando estoy durmiendo. A mí me da un placer dormir. ¿Qué te da más placer a ti, el dormir o el comer? Ninguno de los dos. Ah, ¿no? No, a mí me gusta comer, pero no es así como que el placer de comer no te como cuando tengo hambre. Y dormir, mami, yo no soy dormilona. ¿De dónde saliste tú con eso? Bueno, no, yo lo que estoy pensando es en las distintas formas Del placer. que en la sociedad ve el placer y si se divide por género. Porque, por ejemplo, estaba viendo el otro día una serie en Netflix buenísima que habla sobre esa raíz del placer y por qué a las mujeres, oye, no nos hablan de otros tipos de placeres con más libertad. Me encanta un masaje. Eso para mí es placer. Un masaje antes de otras cosas, pero un masaje. Allá, tú te fuiste para lo sexual. Tú No, siempre. chica, otras cosas. Quiero decir otras cosas, por ejemplo, otro masaje. A mí me gustan los masajes. Eso me gusta. Eso para mí es placer. ¿Qué tipo de masajes? ¿Con finales felices o con finales no tan felices? Depende, siempre es con final feliz, por supuesto, hija. Bueno, Ah, porque te quedas dormida y entonces ya eres realmente feliz. esa es tuyo, no me quedo dormida, tú estás loca. ¿Cómo Bueno, te vas a pero- quedar dormido cuando estás haciendo algo que te da placer? No, pero es que cuando a mí me están dando un masaje Ajá. así de esos que te dan, que te relajan completamente, ese es yo, el otro yo el otro termino tipo. profunda. Exacto, ese es otro tipo de El masaje. placer, por ejemplo, el placer ir a la playa, sentir el agua. Eso es rico. Esas cosas que tú sientes en la piel es rico. Dormir, no, porque siento como que se me acabó el control. Me gusta El tener control. control. Pero Sí, volviendo a ese placer, mami, porque de verdad que pareciera que lo que es permitido socialmente es lo que te permiten tener placer. Y sí, lo estoy llevando a lo sexual. Sí. ¿Por qué? Porque la serie hablaba que a la mujer, por lo general, históricamente, no nos permitían tener placeres. De hecho, hay religiones y sociedades donde ni se le ocurra a la mujer tener placer, pero al Exacto. hombre siempre es como que, yeah, bravo, tú sí puedes tener todos los placeres del mundo. No nos La enseñaron. mujer nos cuarta mucho, incluso en la educación sexual, mami. Yo sé que en tu caso fue un poco diferente hacia mí, la gente no sabe eso. Creo que quizás por ser un hombre y una niña nos hablaban distinto, pero ¿cómo te hablaron a ti de sexo, por Yo ejemplo? no les hablaba distinto y tengo que aclarar eso, mami. Precisamente porque yo tengo mucho, me gusta la libertad. Yo no iba a hablarles diferente. Si mi hijo estaba a los 16 años, estaba con una niña 14. de 14 o el 15 y estaba con una niña de 13 que ya le hablaba de cosas placenteras desde el punto de vista sexual. Y él lo comentaba así como que sin nada. Yo no podía hablarte a ti distinto. A Yo ver, tenía Anisa, que porque tú hablarte hablas de igual. 15, yo dije, creo que ya era tarde. Porque, No, a tu hermano. En claro, el caso 15 tuyo, es tú tenías. tardísimo, mami. Yo creo que a los niños ya a los 9 años hay que empezarle a hablar de esas Bueno, a cosas. los de ahora, porque es que los de ahora son muy sabidos. En la época que mi hijo, que ya tiene 50 y tanto, hablaba de, o sea, estábamos en la mesa, él llegaba contando historias del placer que él estaba aprendiendo a tener con una amiguita tuya. ¿Cómo te iba Mi yo a mejor hablar? amiga. ¿Cómo te iba a hablar yo a hablar diferente, mami? Tenía que hablarte, él está hablando de eso. Tenía que hablarle de lo mismo. Pero esto es el caso mío para Pero ustedes. vamos a ser sinceras y vamos más Honestamente. atrás, vamos más atrás. Ok. O sea, a ti, ¿cómo te hablaron? No me hablaron, hija. Ok, ¿Qué ¿por cuento qué de no se hablar? hablaba? Porque eso no existía, mi amor. Mira, yo me casé a los 18. A los 16 ya yo tenía
un novio, mi primer novio y el único. Yo no sabía, yo empecé a sentir placer. No, yo vengo sintiendo placer atrás. Eso te iba a decir, porque Eso si atrás. somos más sinceros, mami, yo creo que los niños chiquitos, tú ves que los varoncitos, yo que cuidaba tanto niños de babysitter, Exacto. los niñitos tienen una tendencia a jalarse el cosito y además amanecen como tocándose. Todo lo que sea tocarse, tus partes, yo crecí pensando que eso era malo. Pecado. Pecado. Sobre todo que yo fui a colegio de monja. Una parte. ¿Qué? Amor, yo estuve en la parte de la primaria en colegio de monja. No, yo no sabía eso, Sí, qué mi amor, loco. después, porque yo después fui al liceo de aplicación por sugerencia. No tiene nada. Pero es que antes era media monja, hija. Entonces, a sugerencia de mis hermanos, mira, mamá, métela en el liceo porque ya va directo para monja. Entonces, todo eso era pecado. Todo lo que fuera a tocarse, tenías que confesarlo, tenías que decirlo. Y yo no me gustaba confesarlo porque sentía como que era como un morbo para el sacerdote. Te lo juro, Vero, te lo juro. Y esto lo que te voy a contar porque fue una cosa que marcó. En una ocasión, estando en el María Auxiliadora, pero de Judivana, donde yo estudiaba el sexto grado, llegó un cura nuevo, un sacerdote nuevo, y empezó a hacer preguntas que a mí no me parecían apropiadas porque nadie me lo había preguntado. Me preguntó en el confesionario, ¿y tú te tocas? ¿Cómo qué? O sea, para mí eso fue como si me hubiera metido un puñal en el estómago o en el corazón. Y yo le dije, no. Pero después fue y se lo dije a la monja. Le dije, ¿por qué este cura me está preguntando esto? Y ella me agarró así como que fui como su hija y me dijo, está mal hecho que él te haya preguntado. Está mal hecho. Eso es tu vida privada. La monja. Wow. Mami, y estamos hablando de placer quizás a los 9, 10 años, Claro. 11. O sea, que ya tú de alguna manera sentías placer tocándote, pero no porque me lo enseñó mi mamá. Mi mamá, eso no se hablaba, hija. Claro, pero yo pienso que la educación sexual, porque ahora está el tema si debe o no incluirse, por ejemplo, en las escuelas. No, pero Y yo siempre he estado a favor, pero después me topo con otras mamás que no están tan de acuerdo porque dicen la educación sexual se la voy a dar yo, porque de repente no están de acuerdo con todo lo que se ha ampliado el tema de la Claro, educación claro, sexual, claro. todas las variantes. Y yo me acuerdo una de las primeras veces que yo hablé con mi hija del tema, que yo le dije, bueno, ya vas a entrar en sexto grado, ya tenía como 11 años, y yo creo que hay que empezar a ampliar el tema y ya no es como que, ay, ¿cómo llegan los bebés a este mundo? Nada que Yo ver. creía que por las redes ya eso más o menos lo tenía descifrado. Yo sí le hablaba de que los papás tenían que juntarse para que eso ocurriera, Claro. pero no explicaba los detalles, porque siempre los psicólogos dicen que tú tienes que hablarle a los niños acorde a su edad. Entonces, bueno, sexto grado me pareció ya adecuado y yo quería ampliar el tema con como se dicen las cosas, vagina, pene, tú sabes, ¿no? Claro. Entonces, me acuerdo que le digo, hija, vas a ir a esta clase de educación sexual y tal. Sí, mamá, yo sé, bueno, ¿qué sabes tú del tema? Mamá, a mí me han hablado mucho de eso. Ya yo sé que hay no sé cuántos géneros, el LGTB, pero y yo me Wow. quedé así como que, ya va. Ok, ¿qué significa cada cosa? Vamos letra por letra para que me explicara a mí. Wow, wow, Me wow. dice mami, L es de lesbiana, Q de queer, ay, ¿qué es queer? ¿Y cuál es la diferencia de gay? ¿Y cuál es la diferencia de transvesti, transexual? No, eso no. Mami sabía más que yo y lo tenía claramente definido porque habían aparecido una cantidad de nuevas definiciones que la verdad yo no sé si estoy de acuerdo hoy en día que hayan tantas. A mí me gustaba más gay y punto. Porque Claro, la porque lo verdad, incluía todo, era inclusivo. claro, era inclusivo y yo siento que lo demás es la Un invento. preferencia sexual, que Claro. como dices tú que te dijo la monja, la preferencia sexual yo creo que ya es más íntimo y debería ser privado y uno no tiene que ir con una etiqueta por la vida diciéndole a las personas qué es lo que te gusta en la intimidad. Eso es algo de pareja, ¿no? En la intimidad, y estamos hablando de intimidad, placer. Si te complace a ti, tú eres un adulto, adulto, y es un acuerdo entre la pareja donde que van a participar en el placer. Y no tiene por qué incluir a más nadie. O sea, es tu decisión. Lo malo es cuando lo haces como que a juro. O sea, te voy a hacer esto. No, no, no. Si tú estás de acuerdo, la vida sexual es tuya, es tu necesidad y tu deseo y complacerte, pues. Claro, pero yo sí creo que cada vez más tenemos que hablarlo de una manera jovial, porque a mí lo que me parece que traemos mi generación
es lo prohibido, igual que la tuya. La tuya era prohibido, pecado. No, es que es Y vete a pecado, confesar y es pecado. solo para Culpa, tener hijos. mami, culpa, Sí. culpa. Por eso cuando uno se va a casar, y cuando me casé yo a los 18 años, que ya lo dije Quédate preñada antes, la primera. quedé preñada, no, me tardé un poquito más porque no había forma de tumbar el Virgo, pero era porque no sabía. O sea, yo sé lo que es placer, pero cómo se... son detallitos que no te lo dijo nadie. Es increíble. Te voy a decir una cosa. Mi mamá lo único que me dio fue un trapito. Me regaló, Para limpiar. no limpiar la casa. Mi mamá me regaló como, después del sexo. como un regalo así, varias toallitas lindas, rosadita, amarillita, azulita. Mami, esto lo vas a necesitar. Qué bonito. Ese fue su consejo cuando yo me fui, cuando me casé, virgen, por supuesto, con tu papá, La toallita era para limpiar. para que después te secaras, pues. Es más fácil irse a la bañera y limpiarse rapidito. No sé, ella le parecía que eso era un detallito, pues un detallazo. Es lindo. Mami, pero volviendo al tema tuyo, yo hice lo que yo podía hacer en cuanto a enseñarte lo que yo creía que podía enseñar. Y en el caso, enseñarlos a los dos. Yo creo que es importante enseñarlos a los dos. Lo que le enseñas al varón, se lo enseñas a la hembra. Claro, pero fíjate que en esa En mi época época. incluso la información era limitada. Yo creo que ahora se ha ampliado más, Por incluso se nos ha ido la mano. No existía internet. Pero claro, pero digo, porque antes solo era para no quedar preñada. O sea, ya Total. contigo era, ajá, límpiate y tienes que hacerlo para tener bebé. En el caso mío ya era como una evolución. Porque entonces ya era, ok, para que no quede preñada, hija, no me importa que tengas esto, pero yo quiero que tengas como más experiencia en la vida. Y que no sea usa un el carro, ¿te condón, acuerdas? toma ¿Te pastillas. acuerdas lo que te decía, Tú mami? decías que no fuera en un carro y yo no entendía por qué lo del carro. No, que amanezcas bonito, que sea Bonito, mami, romántico. claro, porque después que se perdía la virginidad en una de esas, que que tú- hubiera bonito, que fuera bonito, Sí, y que el tipo además pagara que un hotel, pues, Yo aunque siempre sea. decía, no es que lo voy a hacer con el primero, pero que por lo menos sea un prospecto. Que pudiera ser un prospecto digno de mi virginidad o digno de Claro, eso. mami, claro, Entonces, claro. ya sí, era como un premio. Entonces, también a veces le metemos como mucha cabeza a la cosa Ay, y era mami, como que porque- uno se puede enrollar, ¿no? Pero Sí. todo esto te lo digo por eso, porque yo vivía enrollada que si la masturbación, vivía enrollada que si tienes pensamientos malos, que si ves pornografía, todo era como Pero no malo, por culpa malo, mía, malo. porque yo no te dije nada. Sí, pero porque no, hay ven cosas que no se hablaban. No se Entonces, hablaban tampoco. o sea, era como que el sexo, pareja, chévere, pero lo demás era como No, mami, prohibido. yo estaba pero felicísima. ¿Que viera tú per- pornografía? No, No. no. Bueno, por eso te digo, No, pero todo que era no escondido. perdieran la virginidad en el carro. A mí no me importaba si la perdía, pero que no fuera en un carro. Porque yo digo Bueno, que... no perdí la virginidad en el carro, pero esa también es un checklist. Mami, pero dime si tú vas a regalar tu virginidad, una cosa que para mí era como importante en mi generación, para que se la dejan que por lo menos pague un hotel Mínimo. mínimo. O en Pero la yo vi que casa, cuando no están los papás. en la casa, en tu cuarto, pero es que hace un amanecer bonito. ¿No te parece qué bonito, que fue así No, bonito? no, yo gracias a Dios, yo siento que lo alargué demasiado. Me Como a hubiese los 30 gustado. años. Ya como después, como por ahí. No, fue como a los demasiado. 20 y Aguanté picote, mami. demasiado porque me Eso es estaba orgullo. guardando para el amor de mi vida. Una ridiculez, perdón. pero bueno. Perdón. No, yo hubiese querido jamás. Pero otra cosa que Pero no se probaste habla. algunos, no, tampoco fue ¿Ah? que el primero y ahí te casaste y después te fuiste a casar. Unos cuantos. Ok, está bien. Eso es importante. Hay que tener varios. probar para poder comparar. Porque después Eso es te quedas con uno malo importantísimo, y no porque te quedas sabes. para el resto de la vida con uno que no sirve. No. No, qué No. maluco. Y después jura que te la estás comiendo. Como diría Villero, bate quebrado. No, bate quebrado es otra cosa. Sí, no, y lo otro que es un tema bien interesante que tampoco se habla porque tiene que ver con el placer, porque siempre fíjate que estamos achacando el placer a otra persona, al Sí, hombre. es verdad. Y el primer placer no. para mí, por eso hablo mucho de la masturbación y no porque fuera adicta a ella, es que, oye, uno tiene que conocerse a sí mismo. ¿Cómo sabes Total. dónde están tus cosas? ¿Dónde está tu placer? ¿Cómo te gusta o no te gusta? Si usted no se ha tocado, no ha experimentado qué es lo que te gusta. No se la ha visto. ¿Tú te No, la has visto? Ajá, esto te lo dije. Tú nunca me dijiste para verme esa ¿Tú señora. estás loca? Pero ¿por qué no? Tienes que saber que hay Eso ahí. está ahí, eso es bonito. Eso no tiene Yo por qué cuando la ser vi me malo. asusté la primera vez. Ay, mami, por Dios. Claro, porque Tan uno, fea. mami, porque entonces uno ha visto pornografía y uno se compara con las de la pornografía. ¿Cómo era la de la pornografía? Ay, tienen dibujitos jeroglíficos, se hacen el bigotico, la broma, el No, mami, no, corazoncito. no. Mami,
hay mucha creatividad que si no, uno no sabe que puede experimentar con eso. Yo Y sí soy un poquito así depilaciones, como- y si se pone negrita, y si se pone rosadita, y si te Yo la soy pintas de blanco. retirada. Yo no soy muy de No, pornografía. yo sé. Pero dijiste ¿Y una de cosa- juguete? Juguetes, sí, pero déjame antes de llegar a los juguetes, porque ese es un tema aparte. Algo que sí, tú dijiste una cosa muy importante, que uno tiene que conocerse. Yo no puedo Sí. entender que uno diga, es que yo no sé lo que es un orgasmo. Es que él no me lo daba, mi amor. No sé si he tenido. Eso sí estaba perdida en la luna. No, no, no. No, eso de que no sepan. No, yo Es un siempre lo he poco dicho a la extraño, gente. porque y el se- mío, yo a veces, ¿sabes qué me cuesta a mí? Esa gente que dice que fingen un orgasmo. Mi esposo dice, imposible, Verónica. Entonces, yo siento Se que puede. yo hago algo diferente Se que él dice puede. que es imposible. Tú dices que puede. se puede. Se puede. Yo no Pero lo sé. que yo iba a decir, que no he terminado Ajá. con lo del orgasmo. Déjame terminar. ¿Me puedes dejar terminar? Llega, pues. Ay, eso estuvo. No, yo lo que le he dicho a la gente no, a las parejas que uno han ido en la vida, después que tuve a tu papá por 25 años, es que el orgasmo es responsabilidad de cada quien. Total. No me vengan a estar diciendo, y ¿sabes qué? A la última pareja que tuve, le Pero hay dije, polvos malos que ni siquiera. eso no tienes que, eso fue una vez y no le das segundo chance. Aunque a ellos hay que darle un segundo, tercero, porque a veces ¿cómo se llama? Se enredan, se enrollan. Yo Eso sí sí yo se creo- lo recomendaría. Bueno, Un hay segundo, uno un que otro, tercero. que Si hay se le puede dar prospecto. segunda. Sí, yo he dado segundas oportunidades y de verdad no me arrepiento, pero claro, ciertamente a veces hay unas primeras veces Que tú dices, que "Pa, son no, un este no va, desastre. que se no va. Pero más bien dice, oye, no, si hubiese sido una segunda vez, hubiese sido buenísimo. Porque de no. repente estás alicorada y las cosas es una Hay locura. gente que no se le puede dar un Pero hay segundo otros chance. que no tienen ni... Pero volviendo a lo del que lo dijimos, del orgasmo de llegar, es que, de verdad, eso es responsabilidad tuya, de cada quien, de cada quien. No me, es que él no me daba, es que él no me hacía, es que él no me daba placer, es que es por su culpa. Por tu culpa, mija. Por eso hay que conocerse. Y esa es la liberación femenina. Sí. La liberación femenina es tener control sobre tu placer. No, de verdad es un tema tan importante y por eso es que hablamos ahora de los juguetes. Porque a Ajá, veces tú juguetes. misma no sabes cómo es la cosa, pero hay una ¿a qué edad cantidad. no sabe eso? O sea, como a los 10 años. Es a lo que voy. Yo siento que es algo instintivo, pero que como no nos han hablado de eso, no se habla. Y yo no es que le voy a estar diciendo a mis hijas, mira, vayan y tóquense para que se conozcan. No, pero ya hay una edad en que uno dice, Llegaste tarde, mamá. exacto, que estás tú chiquita. Bueno, más o menos así, pero más o menos como el tema de verse. Es importante conocerse, saber que, bueno, esa parte de ahí es completamente distinta en todas las mujeres. Y que ¿Tú has no visto te debe... muchas? Mami, hay una exposición bellísima que las tiene todas en la pared y ahí descubrí que de verdad, y yo tenía conversaciones con mi hermano y era comiquísimo. Él me Wow. decía, unas parecen que todo le explotó para afuera, otras son cerraditas, otras son como unas Mira esponjas. a tu hermano, pues. Mami, una vez en una cola para una montaña rusa que son como de 2 horas, así como las de Disney, esa fue toda la conversación, hablando de todas las que había visto, cómo Wow. eran de diferentes. Y ahí yo entendí que no había ninguna igual a la otra y por eso además eso le genera una curiosidad a esos hombres que empiezan a querer verlas todas y experimentarlas Y todas. como cuando la ven, porque uno está como oscurito de noche. ¿No? De verdad, mamá. ¿Tú lo haces con la luz apagada? Con los ojos cerrados. Tú, pero él no. Los hombres Es son verdad, es visuales. verdad. Pero Las tampoco mujeres esa luz y esa auditivas. luminosidad, no, tampoco. No, lo que No, pasa sí. es que yo llegué A mí tarde. mío abre ventanas y demás. Yo con esa luz no sé si me Yo favorece, llegué pero tarde, dale. yo llegué tarde, y entonces ya uno no estaba como tan perfecto. ¿Y Entonces, qué importa? La Bueno, pero perfección no sé, es a la mí- seguridad de la mujer. total seguridad. Pero el asunto es que no estoy con esa exhibición pata abierta, no. No, no, Esa no eres sé. tú, que es perfecta. no, sí, que Deja perfecto. que llegue a los 70. No, mami, aquí, eso está aquí. Es O verdad. sea, Yo prefiero con la luz tenue, sí, a mí me gusta con velas y es bellísimo, pero ajá, iluminada. el hombre le encanta la iluminación. Ay, Dios mío. Prendamos todas las luces en el estudio. Y yo, pero Bueno, ¿por qué tanto detalle? Lo que estabas diciendo de tu hermano y tú, esa conversación de 2 horas, me encanta, porque de alguna manera se creó en la familia o en la mesa o algún tipo de libertad y de confianza para que ustedes dos como hermanos pudieran hablar de esas cosas.
Sí, no, y hay una obra bellísima que es la de Monólogos de la Vagina. Ah, sí, es Y bonita. cuando uno tiene una sexualidad sana, obviamente uno no entiende muchos complejos, muchas cosas de la crianza, muchas cosas de la No, religión, sí. muchos Ay, traumas, no. cuando hay violación, cuando hay una cantidad de cosas que limitan la sexualidad, y en este caso estamos hablando del placer de la mujer. Y por eso cuando tú ves Monólogos de la Vagina, la cantidad de historias que hay detrás de cada una de ellas es interesante porque te abre la mente y ahí tú dices, bueno, por eso es que creo que cada vez más hay que sanar ese aspecto de nosotros, pero no solo por querer tener una buena relación de pareja, tener una buena relación con nosotras mismas, sino que yo siento que va atado con el buen vivir, con el bienestar, con la longevidad. Dicen que eso es lo que la gente que vive muchos años tiene que ver también con ese estilo de vida y el placer está metido ahí. Y no necesariamente, mami, tiene que ser placer sexual, orgasmo, acabando. No. Es la conexión. Para mí es muy importante y sobre todo ahora que estoy un poco más grande. No es eso que hay un día sí, un día no y 3 veces a la semana. Eso nada que ver. No, eso va Estamos hablando de placer sexual. transformándose. Eso se va administrando. Hay gente que es muy feliz con 3 veces al mes o con cada quien que resuelva. Pero es la conexión. Y por eso te hablaba del masaje. Es el cariñito. Es que tú estás en la casa y te hacen una picadita de ojo. Esas cositas. O te sirven el café. Esas cosas para mí es el placer De hoy hecho, en día. mucha gente, tú eres mi mamá y la gente se horroriza que yo pueda hablar estas cosas contigo, Me imagino. pueden no imaginarse a sus papás teniendo relaciones. Dirán, no, pero ¿por qué pones esa imagen en mi cabeza? ¿Qué es eso? ¡Qué horror! Y resulta ser que uno ha aprendido, porque yo me acuerdo en una fiesta, yo llegué y me presentaron, mi abuelo tendría como 81 años y me estaban presentando a un nuevo primo o un nuevo tío que tenía Hijo, como 9 o 11 años. papá Y yo fue un dije, Dios longevo. mío, y yo me acuerdo que tú le mandabas las pastillitas azules, que Azules. eran las vitaminas, los multivitamínicos, que Pero ya no era con mi sabemos. mamá. No, por supuesto que no. Mamá no No te... era comiendo, pero ellos siguen activos y uno no se imagina que una gente de 80 años, hombres, mujeres, no importa, Sí. puedan seguir teniendo este tipo de placeres. Tú dirías que la sexualidad ya a esa edad también se transforma, ¿verdad? Se transforma, pero también no quiere Pero decir no es que no que es haya... inexistente. Puedes tener tus deseos y tus fantasías de Pero vez por en cuando. supuesto, bueno, yo no tengo 80 todavía, tengo 71, No, pero pero estamos yendo para allá, pues estamos hablando de mi abuelo. yo Porque creo si que tuvo para un allá hijo. voy como mi papá. Pero yo no creo que mi mamá estaba en esa misma onda, porque yo creo que mi mamá lo bloqueó. Lo Mm. bloqueó a cierta edad, porque no se separaron, nunca se divorciaron, pero se separaron. Y mi papá, en cambio, tenía su secretaria y con ella tuvo varios hijos, que son hermanitos también, pero era eso, él tenía su cabeza loca, era Mira, muy sexual. y es como además las viudas que también cierran la Santa María La y Santa dicen, no María. más, el último, tu papá, y guardan un luto Fastidio, eterno pobrecita, no. que tú dices, pero ¿por qué si la vida continúa? Pero bueno, cada quien en lo suyo. Ahora, a mí me encanta este tema Te y tengo encanta. una amiga que es Jasmine, que ella es especialista en parejas, en sexualidad. Le Ah, encanta hablar del tema y yo cuando wow. la escucho a ella me provoca todo. ¿Te Entonces, yo provoca todo quiero de que qué, la mami? llamemos Ah, vamos a todos llamarla. los placeres. Yo quiero que hablemos con ella desde la parte ya profesional Ok. sobre su experiencia y que nos dé esos consejos y herramientas para vivir plenamente este placer, porque además si nos va a llevar a tener un bienestar en la vida y a romper estas barreras, a mí me parece súper sano. Jasmine Hernández está con nosotros. Mira, mami, para que tú sepas, Jasmine es la creadora de Fusión Peligrosa, Ujú. que es, bueno, una página y un Instagram increíble con muchísima información. Además es sexóloga y life coach integral y nos va a ayudar a desarrollar este tema del placer, que yo sé que ella es una experta. ¿Cómo estás, Jasmine? Hola chicas, muy bien, feliz de conocer a tu mami, porque ya tú y yo nos habíamos visto en muchas ocasiones antes, pero de verdad súper contenta de estar aquí. Gracias por esta oportunidad de compartir buenos conocimientos al lado de ustedes. Además que ya más o menos escuchaste que aquí la relación es bien atípica, aquí ha habido mucha conversación, sin embargo, bueno, algunos temas que no habíamos tocado del todo porque no es fácil, más bien esto es atípico, ¿verdad? 100%, me encanta que hayan hablado porque esto es una realidad que todos tenemos, o sea, es una realidad en donde ha sido muy difícil unir generaciones y lo digo como profesional, en donde es muy complejo unir
tanta información importante en generaciones tan distintas, porque la verdad nuestras abuelas dijeron cosas o quizás no dijeron muchas cosas sobre esto, pero sentían lo mismo que nosotras. Y así hemos ido llevándolo al punto que me encantó algo que decías tú del tema de la educación sexual hoy por hoy en las escuelas. Entonces se fue de un lado al otro polo, en donde ninguno se está regulando de manera correcta. Y creo que eso nos está haciendo mucho daño porque antes no hablábamos y ahora hablamos demasiado. Entonces eso es como cuando éramos feministas y ahora nos volvimos feminazis. Exacto. Feminaza. Sí, yo siempre he pensado que definitivamente los extremos son malos. Yo creo que siempre hay que buscar un balance en lo central, en el medio, y también darle mucha cabida a las personas y a los hogares a que den esos valores y la gente pueda, bueno, es como los hijos, ¿no? Ves los valores que tienes en tu casa y después los comparas con los de afuera y hay un medio que eres tú. Y eso es lo que más o menos debería hacer también con el tema de la sexualidad. Pero cuéntanos esto del placer, ¿por qué tanto tabú de toda la vida? Mira, yo creo que esa es una de las especialidades que más me gusta tocar porque lo que es el deseo y el placer han sido dos cosas que todos vivimos, pero que todos, y que todos tenemos problemas con esto, pero no somos capaces de hablarlo. El placer es una manera para mí, y siempre que tengo mis sesiones y que tengo mi grupo de personas con los que trabajo, siempre les digo que lo que tenemos que cambiar es la manera en cómo pensamos sobre la sexualidad, el concepto de sexo que tenemos. Porque nuestro concepto de sexo es penetración, orgasmo, le pertenece al hombre y existen muchos tabúes y de eso no se habla. Cuando la realidad es que cuando empezamos a pensar en sexualidad como deseo y como placer, entendemos que somos seres sexuados desde que estamos en el vientre hasta que nos vamos de este mundo. No nos puede impresionar que una persona siga teniendo sexualidad e intimidad a los 80 o que un niño también la experimente. ¿Por qué? Porque es placer. Y de eso, cuando partimos del significado de placer como sexualidad, ahí podemos entender que la sexualidad forma parte de nuestra vida y así no tengamos pareja, así la viudita se haya quedado sin pareja. Igual sigue teniendo placer, solo que el placer es íntimo y no lo sabe definir. Pero sí, el placer es algo que tenemos que entender como comer, como de repente decir, es que estoy demasiado tensa y libero tensión sexual a través de la autoestimulación, que no necesariamente es una masturbación, es una autoestimulación en cualquier parte de tu cuerpo porque puedes explorar ese mapa erógeno que tenemos. No todo el mundo siente placer en el placer. Porque 100%. conozco gente que, ay, no, yo no. Es que el mismo hecho de decir, no, yo no sé lo que es esto, yo no. Es como que ellas mismas se censuraran, entonces no tienen placer en buscar placer. ¿Eso por qué pasa o eso es normal o qué? No, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que estamos dividiendo entre estar en un polo y en el otro es la calidad de conocimiento que tenemos a nivel sexual, las culpas, la parte de decir qué tan cierto es lo que yo sé. Y yo le pondría este nombre que básicamente es un término que nunca se utiliza y es la inteligencia sexual. Entre pasar y cruzar el puente a disfrutar el placer está en tener inteligencia sexual, que la inteligencia sexual se mide en tres cosas importantes, tres puntos importantes. El primero es qué tanto es o qué tan buena es la calidad de conocimiento que tenemos, de dónde viene, de la iglesia, de nuestros padres, de los tabúes, de dónde, o si es de una especialista que habla sobre esto y yo me he buscado instruir al respecto, o de dónde viene, de mis miedos, de mis mitos, de mis tabúes, de todo eso que he escuchado. La otra parte importante es ¿por qué quiero tener yo sexo? Porque yo quiero intimar. Si yo quiero intimar porque mi esposo no me vaya a dejar, por salir embarazada, porque eso es lo que hace la pareja independientemente si tenga un significado o no tenga, o porque a mí me gusta, porque descubrí que ahí tengo placer. Ese es el segundo punto de la inteligencia sexual. Y el tercero, que aunque parezca extraño, es muy complejo, es comunicar lo que a mí me gusta, que eso lleva implícito un autoconocimiento. Correcto. Por esta razón, si yo no sé comunicarle a mi pareja lo que a mí me gusta, no solamente está hablando de mi poco conocimiento, es que también está hablando de que todavía tengo una muralla muy grande que destruir para poder cruzar
ese puente del placer. Es como yo les digo, la sexualidad es la punta del iceberg. La parte de decir orgasmo, excitación, todo eso es la punta del iceberg. Debajo del agua hay millones de cosas implícitas que por eso no podemos alejar la sexualidad de nuestra propia vida. Ok. Claro, no, y me gusta mucho que hablas de una muralla, que yo lo identifico como esas creencias limitantes, que yo sé que lo hemos escuchado mucho, hacia la sexualidad. Y una de las que yo siento que está presente es cuando crees que es para satisfacer al otro. Digamos, la mujer darle placer al hombre, darle felicidad al otro, para que él no me deje. ¿Y tú? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué estás buscando tú la sexualidad? ¿Por qué estás queriendo tener el encuentro? Y como tú decías, de ocuparte tú misma de tu orgasmo, tú eres responsable de ti, de tus sentimientos, de tus emociones, de tu placer. Entonces, claro, cuando la mujer toda la responsabilidad es para el otro, también se ve como un premio. No, que no lo vayas a hacer con cualquiera. No, que tiene que ser en el carro. ¿Por qué? Porque estás pensando más quizás en el otro o no. Igual, y algo que me encantó de la conversación que tenían ustedes dos era el nivel de romantizar la sexualidad a un punto extremo. O sea, la sexualidad no es una Ah, necesidad básica primaria, pero si la logramos entender, sí es una necesidad. Entonces, cuando romantizamos tanto de, obviamente, la primera vez, y aquí entra más la inteligencia emocional, es, bueno, ya va, no lo voy a hacer en un carro, porque obviamente la primera vez no va a ser algo tan de claro. disfrute. Sabemos que la primera vez es algo complejo, no tenemos, todo lo que hacemos por primera vez es difícil, es Claro. complejo, no lo sabemos, no tenemos experiencia, pero el punto aquí importante era romantizarlo, el dormir, el despertarte, abrazarlo, pero es que a esa edad no tenemos ese nivel de conciencia. Correcto. Entonces, lo que tenemos que ver es que si seguimos romantizando tanto la sexualidad, los rapiditos son malos. ¿Ves? Pero Y Correcto. eso rapidito, forma mira, es que parte ya del va, yo conflicto. estoy en desacuerdo. Yo no creo que uno, o sea, no se trata de romantizarlo, pero tampoco en hacerlo feo. ¿Feo por qué? Bueno, pues tenemos diferencias. Porque a mí me parece, como dice, las primeras veces no son buenas, no son fáciles. Entonces tú estás en un carro apurado, como he visto, que hoy en día como no les importa nada, entonces para cualquiera, entonces sales ahí toda dolorida, cojeando, Mami, pero hay cojeando, y situaciones con un que tipo que nada el que ver. deseo es No. tan grande, no con tu pareja, pero a veces el deseo es tan grande, sobre todo cuando las relaciones están empezando y los encuentros son Y pocos. entonces, Y ¿qué? hay en Bueno, casa, mira, mami, hasta en un estacionamiento se puede dar la situación y eso porque, está porque bien. no aguantas. Eso está Bueno, es bien. divertido porque te dejas llevar por el deseo. Realidad, ya, lo que pasa es que aquí, y me encanta porque esto es lo que yo vivo constantemente en mis redes sociales. O sea, en mis redes sociales está ese mensaje privado de oh, satanizarlo o decir me parece genial. Entonces, el punto aquí importante es, en el sexo no hay nada malo o bueno, es consensuado, me gusta o no me Exacto, gusta. ahí vamos. Los Ajá. dos estamos de acuerdo en que Sí. eso pase, sí, entonces chévere, no ha pasado más nada. El Ok, punto aquí es que romantizamos todos los encuentros. La ok, diferencia en lo que estamos hablando es el primero. El primero, quizás en un ok. carro, probablemente no sea el mejor sitio para la experiencia. De Listo. Sin acuerdo. De embargo, acuerdo, de el, acuerdo. el rapidito, cuando ya tú estás consciente, así sea, no la primera vez de una persona, no es que va a perder la virginidad ahí, sino que está consciente y está decidida que aunque te acabo de conocer, en ese momento yo decido por mí y por mi placer, entonces ahí yo puedo tomar la decisión de hacerlo en el lugar en donde a mí me... Ajá, pero después no vayas a estar llorando, ¿ok? Después no vayas a estar llorando. Es que me dejó, es que lo hizo, es que me abusó. Porque es que esa martirización es lo que yo no aguanto. ¿Ves? Ten control. En que la mujer todavía tiene esa concepción de que el sexo es de hombres y que la mujer no puede liberar ese nivel de estrés si ella le provoca. O sea, ya va, no estoy teniendo sexo por ti ni para ti, es porque yo lo decidí. El problema es que la mujer tiene relaciones sexuales con la expectativa. Y ojo, no quiero decir que todas sean así, pero la expectativa es... Yo voy a decirte te amo después de tener relaciones sexuales para que tú me abraces y me digas que te vas a quedar. El hombre lo dice antes para que eso suceda. Tenemos una idealización distinta, pero es algo Claro, muy claro. social.
Y complacer al otro, es complacer al otro, es para que no se vaya, es para que no Y sé en el qué. caso, exactamente, y en el caso del hombre pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas parejas yo no tengo que de verdad en sesión, porque, o sea, soy coach de pareja y me dicen, Yasmik, lo que pasa es que yo estoy cansada de que él me diga, llegaste, llegaste, llegaste. Y obviamente el hombre está tan metido en Porque no grita complacerla que bien, ni tiene que siquiera se ha gritar dado más cuenta que si ella. ella no se conoce, él no puede hacer nada. No, y hacérselo saber de alguna manera, un suspiro más profundo, algo, mi Claro, amor, pero tampoco a la mayor mudez. presión, menor deseo. Si yo te estoy presionando, llegaste, lo lograste, yo voy a decir, ya, Dios mío, no quiero hacer nada, déjame pensar, déjame Mira, que y no hay quiero pensar. momentos en que realmente uno puede complacer al otro y Está. uno no está como en el éxtasis máximo y uno le dice, mira, mi amor, hoy va a ser todo para ti, Soy porque toda hoy tuya. yo no Hazme quiero, tuya. hoy no voy a llegar, ni qué bueno, ¿por qué no? Porque yo me conozco y yo hoy no, pero hoy te voy a complacer y que eso esté bien, no siempre uno tiene que llegar todo el tiempo. Claro, ni fingir. No, yo Lo fingir que pasa es que era muerta. como les decía, el orgasmo es solo una parte de la intimidad, solo. Tú puedes tener un orgasmo mentalmente hablando de que tú digas, no hubo penetración, pero llegué al Mira, clímax. eso me O gustó. nada más con tocarme. Es más, hay orgasmos que se tienen cuando se hace ejercicio. O sea, hay muchas cosas ¡Ay, que nosotros chica! no ¿Y eso entendemos. dónde Fíjate, es? de hecho, uno de los orgasmos más comunes a nivel de deporte es cuando estás haciendo spinning. Si tú logras conocerte, si tú logras conectarte, porque realmente la realidad de la intimidad es a través del autoconocimiento y el disfrute pleno. Si yo me siento plena en un sueño, podemos llegar a orgasmo. Eso te iba a preguntar, es verdad, mira, yo me estaba tomando unas pastillas de unas amigas mías que son buenísimas porque te subía el líbido y te lo juro que si esa noche yo no hacía, dormida. O sea, yo no sé si es que yo misma me toqué y no me di cuenta, pero yo Soñaste bonito. soñé muy bonito, de más, y la cosa fue así como que, ¿qué es esto? Primera vez que dormida. Y yo dije, este es el colmo, se va a poner bravo el marido porque le monté cacho No, con el sueño. eso es otra cosa y me encanta que lo hayas dicho, porque de eso no se habla. Pero existe algo que se llama el imaginario erótico, ¿ok? El imaginario erótico es algo que tiene totalmente herramientas individuales, como por ejemplo soñar, como por ejemplo fantasear, como por ejemplo buscar recuerdos en tu pasado que te hayan llevado a un punto del Escuchar clímax. Y audios. eso no tienes que decírselo a tu pareja. Y eso no es que tu pareja o que tú le estás siendo infiel, para nada. Esto significa más bien que tú estás utilizando tu autoconocimiento en herramientas útiles para lograr llegar al éxtasis que tú quieres. Ok. Mira, te voy a decir una cosa, el poder creador más grande que hay en el mundo es la energía sexual, ¿ok? Oh, La energía sexual por excelencia es lo que crea. Tú a nivel de energía sexual puedes lograr tener lo que realmente desees. Recuérdense algún amor que tuvieron de niñas o de adolescentes, que ustedes hayan querido ver demasiado y se quedaban hablando hasta tarde. total, total, No total. empieces, Jasmine. No revuelvan. No revuelvas, por favor. Entonces, ese deseo hace que uno logre lo que quiere. Y el deseo, por eso no lo podemos dejar de lado, porque es una energía creadora. La sexualidad hace que sucedan cosas. Realmente, ¿de dónde venimos nosotros? De un orgasmo, al menos de uno, que no sabemos si nuestra mamá orgasmó, pero nuestro papá sí. Entonces, si venimos de un orgasmo y eso es la fuerza creadora, y esto no es holístico, señores, véanlo en la realidad, nosotros venimos de ahí. Entonces, si nosotros venimos de ahí, tenemos la posibilidad de con la fantasía Imagínate. lograr aquel deseo que queremos y puede estar atrayendo personas que quieres. Es más, la fantasía sexual número uno, aunque ustedes digan que no, pero la gran mayoría de las personas han fantaseado con su ex, ¿Con su qué? con algún Bueno, ex, con el ex no, pero con otros. con alguno, con alguno. Mira a mi mamá y que no. Bueno, El exnovio puede ser. ex novios, Ah, mami. no, pues, No, yo ex el marido ex esposo. no, mami, pero ¿por qué esposo todo el tiempo? Porque es Sácalo. lo único que tuve. No, tuviste un in-between que fue largo. En Es alguno verdad. de esos. Sí, Y sí. esa expareja, bueno, somos tres, y yo estoy segura que por ahí hay un ex que también tocó la puerta, pero de tres, podemos asumir que hemos tenido fantasías con ex. Entonces, Seguro. ese es el número uno, una de las fantasías número uno. No es un trío, de hecho, es
realmente volver a estar con tu pareja así no esté. Entonces Claro, nosotros porque tenemos además, que a Jamie, vamos a estar veces ese claros, deseo. yo tengo muchas amigas que están casadas y tienen mucho tiempo con su pareja. Yo también me uno, no significa que no amo y adoro a mi esposito, pero ahí uno tiene que ponerse creativo con la fantasía para que no se vuelva rutinario. Entonces siempre tenemos que estar invitando gente en nuestra mente, pero no es montarle cacho a nuestra pareja, simplemente es ponerle como una sazón, pues. Porque alivio le da a uno saber que por el hecho de estar imaginando y estar trayendo gente a la mente, no estás poniéndole los cachos. Lo que pasa es que tenemos otra idea errada de eso. Señores, que nosotros tengamos pareja no quiere decir que no deseamos a otras personas. Eso tenemos que dejar de pensarlo. O sea, nosotros no es que estamos ciegos, sordos, mudos y nos salimos Correcto. a un hueco, o sea, nos metimos en un hueco de la tierra. No, seguimos teniendo ojos, seguimos viendo, seguimos diciendo, wow, este hombre huele muy rico, wow, qué cabello tiene, wow, qué cuerpo tiene. Eso no quiere decir que yo deje de amar a mi pareja. Eso está romantizando todo el tema de relación, pero ya va, yo también siento. Es más, es tan extraño que nosotros podemos ver las relaciones que tienen mucho tiempo, que la persona así se sienta amada por su pareja, le gusta salir y que otra persona lo ve y diga, ay, que Ah, te no, ves por bien supuesto. hoy. Eso te ayuda y la autoestima te sube. Pero eso no quiere decir que eres infiel. Infiel es cuando rompes acuerdos, pero en tu mente nadie se puede meter. Perfecto. Oye, Eso me qué parece. maravilla. Y herramientas. Vamos a Estamos de dar acuerdo. ya algunas conclusiones y herramientas, Jasmine, para esas personas que nos están viendo, que como dice mi mamá, no quieren sentir placer, están negadas. Yo ya no siento más nada después de que Además esa que eso, persona no, se sucio, fue sucio, o sucio. me han roto el corazón tantas veces que no, negada el amor. ¿Qué le podemos decir para que entiendan que el placer es algo que te va a dar bienestar, longevidad y una cantidad de beneficios hermosos si te Alegría. abres a tenerlo? Porque perdón, antes que sigas, ya vas a responder. Hay gente que se pone seca. La gente que no En todos tiene los amor, sentidos. no seca. Tú la ves la cara seca y es así como seca. No sé otra parte. Sí, porque no tienen ese sabor que te da el placer. Llámalo como tú quieras. O sea, aplícaselo a lo que tú quieras. Ujú. Mira, hay algo importante. La sexualidad no se tiene que tener solo cuando tenemos pareja. El vestirte para dormir de manera sexy y pararte y verte al espejo con un baby doll o con un boxer que le guste a la persona, o sea, ya eso nos hace aumentar nuestros niveles de autoestima. El pararte y sentirte sexy te va, o sentirte bien contigo mismo, te va a atraer miradas, va a hacer que atraigas miradas, no porque el hecho que necesites las miradas, sino porque tú vas a sentir que te vas a comer mejor el mundo. Entonces, la sexualidad no puede ir de lado. Si usted está errada, totalmente errada y dice, no quiero, o sea, ya bloqueada con el tema de la sexualidad, yo lo que hago es invitarte a que hagas una lista de cuáles son los conceptos que tienes tú sobre la sexualidad y veas cuáles de ellos realmente te pertenecen a ti y cuáles le pertenecen personas que han estado en tu camino o a ideas que te has creado o sencillamente una crianza que fue bastante compleja. Entonces, cuando tengas esa lista, ahí observa que puedes tener beneficios que probablemente tú estás dejando de lado solo por el hecho de tener la vida creada en base a un tabú. Entonces, busca ayuda. No necesariamente tienes que hacerlo a través de que te vean la cara, porque hay personas, que es algo que yo veo mucho en mis sesiones, a las personas les da pena hablar de sexo todavía. Entonces, a esas personas, lo ideal es que busquen ayuda, así sea con una guía, yo tengo libros, tengo guías en donde puedes comprarles y yo no te voy a ver la cara, o sencillamente te unas a comunidades que les gusta a tu manera hablar de sexualidad. Pero tenemos que buscar ayuda. ¿Por qué razón? Porque no sabemos qué tan exitosos vamos a ser hasta que logremos el éxito. Entonces vamos a caminar hacia ello. Podemos tener muchas bendiciones y muchos beneficios. El sexo da mayor salud, mayores niveles de salud. No importa que una mujer no tenga pareja, pero si tuvo un orgasmo con un juguete sexual o sencillamente sale del baño y empieza a tocarse con la yema de los dedos todo el cuerpo, va a entender que existe partes de su cuerpo que son erógenos o erógenas y esas zonas erógenas le dan placer por sí solas. Entonces, sal de tu cuarto y un día, mira, ¿sabes qué? Voy a tomarme el tiempo para mí, me meto en la ducha, voy a agarrar y colocar una velita, música bajita
Y cuando salgas del baño relajada, empieza a tocar todo tu cuerpo con la yema de los dedos. No toques los genitales por mucho tiempo. Toca toda tu piel, porque a la larga hay dos órganos importantes. El órgano más importante a nivel sexual es el cerebro y el órgano más grande a nivel sexual es la piel y la tenemos cubierto completo de eso. Entonces, vamos a estimular ambos y veamos a ver la diferencia. Estoy segura que sí. Perfecto. Además que Yasmine Perfecto. tiene unas terapias buenísimas en pareja, en grupos, donde de alguna manera te llevan por estas sensaciones y creo que también el estar con otras personas que van con ese propósito te empieza a estimular un poco, como dices tú, no solo los sentidos, sino el cerebro también. Después llegas a casa y llegas estimuladito. Así es. ¿No es así, Yasmine? La Muy atmósfera educativo. erógena, o sea, esa atmósfera en plano o en clave erótica es súper importante. Y es más, tanto es así que creé un grupo que se llama Sexitosas. Y eso es para que sepamos que el éxito no es nada más emprender un negocio. El éxito primero viene de saberte y reconocerte como una entidad integral en donde la sexualidad tiene que formar parte de ti. Entonces, vamos a empezar a trabajar en todo lo que significa placer desde la realidad, no desde el tabú, porque nos estamos perdiendo cosas maravillosas. Y si Dios nos hizo con todo lo que somos, dígame la mujer que nos hizo con un órgano solo para sentir placer, y es el clítoris, no tiene otra función. El clítoris solo existe para dar placer. Bueno, Yasmine, de verdad que muchísimas gracias. Me encanta que estés con nosotros. Bueno, bienvenidas nosotras a tu grupo de las Sexitosas. Esperamos nuevamente contar con tu presencia en este podcast y mil gracias por tus consejos. Amén. Gracias a ustedes, fue un placer y están súper bienvenidas a Sexitosas. Un beso enorme. Chao, chao. Y si no, sigan la Porfusión Peligrosa, que ahí da muy buenos consejos. Bueno, rico, qué rico, hija, este tema me encanta, y Sí. espero que la gente que nos ha estado siguiendo y escuchando se pueda conectar con nosotros y con esta sensación de libertad que significa hablar sin pelos en la lengua de todo, mami. Yo creo que la base está en uno, amarnos a nosotras mismas. Yo echaba mucha broma hace tiempo y decía, tienes que amar tu cuerpo, pero es verdad, tienes que empezar amándote a ti misma, ese tema de la autoestima. Y eso te va a llevar a querer cuidarte, conocerte, cuidar tu sexualidad, tus placeres, permitirte, porque yo creo que el placer y todo lo que tiene que ver con la sexualidad tiene que ver con lo que nos han permitido socialmente y cómo eso ha estado cambiando en esta nueva sociedad y tenemos que tomar lo mejor de eso para beneficiarnos a nosotras mismas y entender que no va a ser algo que va a ser hacia los demás, sino para un bienestar para ti, para todo lo bueno que tú tienes. Y yo quiero el dato del gimnasio ese en el que Sí. dijo Yasmine. ¿Ella habló de gimnasio o ella habló como que general, que cada quien en los Bueno, cuando gimnasios estás sea- en los gimnasios, cuidado con la que tienes al lado, porque cuidado que nadie nos escuche. Mira. No, me encantó el hecho de que ella hablara de la inteligencia sexual, porque la inteligencia sexual es sencillamente educarse, prepararse y conocerte. Me encanta. Me encantó, así que sigamos a favor de ese placer. Así es. Qué placer. Las opiniones expresadas por las invitadas de Amables Impertinentes son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Te invitamos a formar tu propio criterio a partir de los diversos puntos de vista que compartimos. El contenido de este video no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre acudir a un profesional cuando lo necesites. Entonces, sí, y si llevas mucho tiempo con ese mismo esposo, también puede haber como una crisis matrimonial. Dependiendo de tu espíritu, hija, todo en la vida, incluyendo la menopausia, va a ser más llevadero. Ya las mujeres no tenemos miedo en decir, sí, yo estoy no menopausia, perimenopausia, y lo quiere decir a los 30 para justificar todo. Ay, no, se me bajó la libido. Se le bajó la libido es una excusa para dejar al marido.